En un país tan godo con el nuestro, con ese odio contra las FARC, y usted no era propiamente muy popular, entonces esos dos puntos negativos se suman para reafirmar lo que la gente odia a las FARC y ellos nunca quisieron entender eso. Básicamente han venido a decir Colombia está unida y al unísono decimos no más secuestros, no más FARC. A propósito, hay un gran mensaje publicado justo sobre el Capitolio Nacional, dice no más FARC, hay que actuar unidos. Si ellos están en serio, no filtran. Y si no están en serio, lo van a filtrar. Y yo dije, pues me parece muy razonable y vamos a ver si lo van a filtrar o no. Y no lo filtraron. Fue impresionante cómo durante tantos días, semanas, meses, años, no se filtró una sola palabra. Y es increíble que en un país de chismosos como Colombia eso no se haya filtrado. Es increíble que en un país de chismosos como Colombia eso no se haya filtrado. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Bienvenidos de nuevo a la historia no contada del proceso de paz. En este episodio voy a hablar con dos grandes periodistas, María Elvira Samper y Roberto Pombo, sobre cómo se manejaron las comunicaciones mientras las delegaciones negociadoras estaban en La Habana y al mismo tiempo los periodistas y los colombianos estaban ávidos de información sobre lo que allá se estaba negociando. Y yo comenzaría haciendo una reflexión sobre la dificultad de comunicar un proceso de paz. En el caso de este proceso, iniciamos con algo muy sui generis, y fue que yo les dije a las FARC, vamos a iniciar un proceso para determinar la agenda, y esto tiene que ser absolutamente confidencial. Si esto se llega a filtrar, el proceso se acaba. Uno de los aspectos más difíciles es cómo manejar la comunicación. Bienvenida, María Elvira. Primero, empecemos más bien por el principio. Me parece absolutamente lógico la confidencialidad en esos 2 primeros años, porque pues se estaban midiendo el aceite los unos a los otros y había que medir hasta dónde estaba dispuesta las FARC a llegar a un acuerdo. Digamos, se filtra unos pocos antes de la decisión que ustedes habían tomado, usted, presidente, y su equipo, de hacerlo público, que era como a principios de septiembre o algo así, y esto se filtra a finales de agosto. En ese sentido me parece que, claro, la gente queda sorprendida, pero está todo tan adelantado que el proceso finalmente no se va a pique, sigue adelante, usted sale, hace una pequeña locución, una breve locución, y nos pone a todos en modo proceso de paz. Esa es como la primera parte. Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Se trata de un camino difícil, sin duda, muy difícil, pero es un camino que debemos explorar. Bueno, viene la segunda parte, y me parece que el primer desconcierto para los que estábamos en la barrera de observadores es el discurso de Iván Márquez en Oslo. Es un torpedo absolutamente descomunal, como fue torpedeándolo permanentemente cada vez que cogía el micrófono. Tuve la oportunidad de decírselo en persona en una entrevista que le hicimos con Antonio Caballero a Catatumbo y a Lozada y a Iván Márquez en La Habana, en que les dijimos, mientras nosotros aquí pedaleamos pensando que esto es un proceso al que hay que apoyar, porque 10.000, 13.000 personas en armas no disparando, pues es una ventaja.
ustedes cada vez que cogen el micrófono es para torpedear el proceso. Dentro de esta dinámica en Colombia, el régimen asesina no solo con sus planes de guerra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy hemos venido a desenmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados como verdugo de pueblos y fabricación de muerte. El discurso en Oslo de Iván Márquez sí fue muy agresivo y muy digamos, contrario al espíritu que se había tratado de generar, pero lo entendimos como, mire, este señor también quiere mantener el liderazgo con sus bases, que él no ha renunciado a sus ideales, que él sigue defendiendo, como una posición negociadora. No, y posiblemente era así. Uno entendió que le estaba hablando a las bases, pero los interrogantes que despierta entre los que estamos mirando Pero eso es parte de las dificultades de los procesos de paz en Colombia y en cualquier parte del mundo. Cuando uno estudia lo que sucedió en Irlanda y lo que sucedió en Sudáfrica, hay comunes denominadores en la parte de las comunicaciones que son comunes a todos los procesos. Pero con la mano en el corazón, ¿no cree que se les fue la mano en un momento dado en la confidencialidad? Lo digo porque muchas veces hablé, por ejemplo, con Sergio Jaramillo, que es, bueno, eso es como la esfinge, usted lo conoce. Entonces les dije, hablen más. Es decir, no se trata de que compitan en el micrófono con las FARC, pero se trata de que vendan ilusiones, de que vendan que esto está avanzando. Y el exceso de confidencialidad me parece que hizo daño. Y con la mano en el corazón le digo que, María Elvira, usted tiene razón. Por eso fue que tomamos la decisión, y yo tomé la decisión cuando estaba en Nueva York, cuando vi que ese vacío de información lo estaban llenando las mentiras. Ahí cambiamos completamente. Sí, pero que sí le hizo daño al acuerdo. Claro, sí. pero ese cambio fue un cambio muy formal. Lo digo yo porque intentamos muchas veces hacer entrevistas, por ejemplo, con Humberto de la Calle o con Sergio, o con cosas así, y resulta que tomaban la decisión Humberto de la Calle y publicaban un artículo en Semana, un artículo en El Tiempo. Y me parece que ahí se equivocaron, porque digamos, no había posibilidades de como dialogar, de contrapreguntar, de preguntar, de inquirir, de escarbar, mientras que los otros tipos estaban absolutamente por la libre. Entonces me parece que también esa respuesta fue muy formal, muy institucional, fue muy inflexible en el sentido de que no había como, pues uno hacía reuniones privadas donde claro la confidencialidad, y uno no rompe la confidencialidad, pero por lo menos le tiran línea y saben para dónde va, pero el grueso público no lo entiende y uno tampoco puede romper como esas conversaciones privadas donde si uno rompe, pues uno está traicionando su propio oficio. Es cierto, pero también, como es una negociación y las posiciones van cambiando y posiciones que van cediendo a la contraparte, ser demasiado elocuente también puede ser contraproducente. Eso lo hemos analizado retrospectivamente y siempre hay interpretaciones diferentes. Haber hablado más hubiera sido más costoso que haber sido parcos en lo que estábamos comunicando, porque es que acuérdese que nosotros negociamos, y eso es muy importante, bajo un sistema de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, cualquier cosa que uno dijera a un periodista o a la opinión pública se utilizaba en la mesa. Siempre, y las FARC en eso eran muy, muy efectivos mire, es que de la Calle dijo tal cosa, Sergio Jaramillo dijo tal otra, el presidente dijo esto, ¿cómo es posible si es que nosotros acordamos esto otro? Y eso se volvía un problema. Por eso, ahí sí, como dice el refrán, uno es en esas situaciones dueño de su silencio y no esclavo de lo que dice. Que tiene un costo como el que usted acaba de describir, es cierto, y
reconocemos que tuvo el costo, pero de pronto el costo de ser demasiado locuaz podría haber sido mayor. Sí, pero eso también es hipótesis. Yo pienso que, digamos, pienso en el justo medio aristotélico, que es muy fácil decirlo ya cuando las cosas han pasado. Y acuérdese que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Es la verdad, de acuerdo. Pero es que en esa guerra las mentiras prevalecieron. Porque es decir, lo que hizo habilidosamente, y no digo hábilmente, habilidosamente la oposición, fue utilizar unas estrategias absolutamente mezquinas, y en un mundo de redes sociales, y en un mundo de internet, y en un mundo de no sé qué, donde la gente lo que busca es reforzar sus propias convicciones, y en un país tan godo con el nuestro, con esa, digamos, con ese odio contra las FARC, y usted no era propiamente muy popular. Entonces esos dos puntos negativos se suman para reafirmar lo que la gente odia a las FARC, y ellos nunca quisieron entender eso. Yo hablando con Iván Márquez en La Habana le decía, ustedes no saben leer El País. No, es que las encuestas son amañadas. Y eran tan torpes que ellos creían que nos hablábamos por la mañana todos los medios de comunicación y nos poníamos de acuerdo para estar en contra de las FARC, por ejemplo. La gran conclusión, porque tenemos que finalizar esta conversación, la gran conclusión de esta conversación es lo que al principio dijimos: qué difícil es comunicar. El manejo de las comunicaciones en un proceso de paz. Porque siempre habrá gente que está en contra por una razón o por la otra, de un extremo o de otro. Y por eso es tan difícil cubrir los procesos de paz por parte de los medios, y por eso es tan difícil que los estados que están en un proceso de paz manejen el proceso. Pues María, muchas gracias. Esta conversación ha sido muy amena, muy interesante. Y espero que sigamos esta conversación en un futuro. No, muchas gracias por haber podido conversar con usted y por haberle podido hacer preguntas que tal vez usted considera indiscretas o desobligantes, pero yo no resisto no preguntar. Con mucho gusto. Estamos continuando el episodio sobre la dificultad del manejo de las comunicaciones en el proceso de paz. Y tenemos además un invitado muy, muy especial, porque ha tenido una gran experiencia en procesos de paz y en cubrir procesos de paz. Y además es un gran periodista, Roberto Pombo. Gracias, Roberto, bienvenido. A usted, ¿cómo le pareció el manejo de las comunicaciones del proceso de paz? Presidente, muchas gracias. En el último proceso, casi como en todo, se manejó de la mejor manera comparado históricamente, aunque el manejo de las comunicaciones es prácticamente imposible en un proceso de paz. En los procesos de paz pasa varias cosas. La una es que es prácticamente imposible guardar un secreto. Y yo creo que el tiempo que mantuvo la etapa secreta del proceso de paz suyo con las FARC es un récord mundial. Y es increíble que en un país de chismosos como Colombia eso no se haya filtrado, y pasó muchísimo tiempo. Y yo creo que fue definitivo al final porque no hubo comunicaciones. La paz en Colombia puede estar cerca tras casi medio siglo de conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ambas partes han anunciado un proceso de negociación para pacificar el país. Deseamos hacer también del dominio público el anuncio oficial del inicio de conversaciones de paz con el gobierno de Colombia. Hay una contradicción, digamos, en el caso mío como periodista, y es que obviamente uno lo que quiere como periodista es que todo se difunda, y resulta que el mayor enemigo de un proceso de paz
es la difusión, que hay una contradicción en los términos muy profunda. Un proceso de los más importantes históricamente y que afecta más a la sociedad, que es un proceso de paz con un grupo insurgente, debería ser de conocimiento público en términos teóricos. Y resulta que sea de conocimiento público es lo que más amenaza su éxito. En el caso del proceso de paz con Belisario, que fue una improvisación la primera que tuvimos, buena parte del tema era que no había ni siquiera ningún criterio sobre comunicación. Después el de Pastrana, que tuvo un poquito más de consideraciones de orden, también fue un desastre. Y el desastre yo creo que consiste en que durante mucho tiempo las FARC estaban en un proceso de paz en el que tenían clarísimo que no querían participar. En el último, y es la razón por la cual yo explico el secreto de ellos, es porque de verdad, si estaban comprometidos, se habían tomado la decisión política de hacerlo, porque lo que amenaza el proceso no es la comunicación, sino es la filtración o la información pública sobre temas delicados que todavía no se han arreglado entre las partes. Y eso fue, digamos, en la fase secreta. Y yo recuerdo que una vez le pregunté a usted qué opinaba sobre Cuba. ¿Y usted qué fue lo que me respondió? Pues Cuba como lugar de las negociaciones me parecía buenísimo por cuenta del compromiso del gobierno cubano, sin duda con esto, y otros dos muy importantes. Primero, que es una isla, y segundo, que era una dictadura. Porque la única manera de que eso funcione es que haya control sobre las comunicaciones, que es un contrasentido. Al final yo creo que el secreto de las comunicaciones en el caso del proceso de paz con las FARC y su gobierno fue el de tener bloques temáticos definidos para hacerlos públicos, de manera que el foco de discusión, aparte de las filtraciones y de todo eso que hace parte de la política, el foco de discusión fueron unidades temáticas acordadas por el gobierno y por las FARC, y eso concentró la comunicación en un punto de fondo en el proceso de paz. En la ciudad de La Habana, nuestros delegados suscribieron el día 27 de agosto del presente año el denominado Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En una negociación con un grupo irregular tiene más capacidad sobre la información el grupo irregular que el gobierno, porque el gobierno tiene unas responsabilidades que no tienen los otros. En este caso pasó, pero digamos, yo digo, porque habría que hacer paralelos y la cosa es muy complicada, yo digo que buena parte de la razón por la cual el manejo de las comunicaciones no fue caótico es, primero, porque las FARC eran un grupo comunista con una jerarquía leninista vertical obediente, que nadie va a hacer nada que no esté autorizado por la cúpula, y que realmente estaban decididos a participar en el proceso de paz. Sin eso no habría habido ningún mecanismo de comunicaciones que fuera a funcionar. ¿Usted cree que los medios también fallaron como falló el gobierno? Yo soy el primero en reconocer que yo subestimé toda esa propaganda negativa, esas mentiras que se dijeron sobre el acuerdo. Sí, pero yo ahí tengo una diferencia de fondo con usted. Por supuesto hubo mentiras, pero yo no creo que la diferencia fundamental en la votación haya sido por esas mentiras. Yo pienso que en el caso de nuestro plebiscito, nos pasó a los periodistas, y ahí viene la autocrítica, un poco lo mismo que les pasó a los periodistas con el Brexit y les pasó con la elección de Trump, y es que había una población silenciosa en el fondo en contra de algo allí, que solo se manifestó a la hora de la votación. Entonces, digamos, sí hubo mentiras, obviamente que los medios tuvimos pecado a la hora de no filtrar esas mentiras, pero yo creo que el resultado de esa votación no fue el resultado de esas mentiras. Pero le doy un dato concreto. Sí. Nosotros hicimos
una encuesta entre los que votaron no después del plebiscito. Y el 35% votó no porque creyeron que el acuerdo iba a destruir la familia. Todo lo que dijeron sobre la ideología de género, lo que los curas acabaron diciendo en los púlpitos 15 días antes. Sí, Recuerdo que sí. a mí me llegaba la información, todos los curas están diciendo que voten no, Sí. por lo que había dicho Ordóñez, que había implícito en el capítulo de género Sí. una idea de acabar con la familia porque la ideología de género estaba ahí No, lo acepto, presente. lo acepto, pero acépteme usted también que en esos procesos sociales de 50.5% frente a 49%, ahí hay un elemento masivo que me cuesta trabajo adjudicárselo a las mentiras, cuando las mentiras son parte en general de la política. Sí, de acuerdo. Entiendo lo que dice y entiendo por qué lo dice. Habló hoy uno de los oficiales del ejército que recibió las coordenadas para el traslado de los guerrilleros de las FARC a Cuba. Y es que aquellos militares que tuvieron acceso a esta información están en el ojo del huracán, luego de que el expresidente Uribe publicara en Twitter estos datos considerados por el gobierno como confidenciales y de seguridad nacional. El uniformado le pidió al expresidente Uribe que revele quién le dio la información. ¿Se acuerda cuando Uribe publicó las coordenadas de los helicópteros? Como periodista, ¿usted cómo vio eso? Digamos, eso tuvo varios elementos interesantes. Uno, evidentemente, el interés de sabotear el proceso de paz para eso. Y la otra, crear una división al demostrar que había una información interna dentro de los organismos militares porque algún militar estaba filtrando las coordenadas. Hasta el momento, como se dice, nadie sabe quién tuvo la culpa. Y es que una de las personas, el jefe de operaciones del ejército, ha afirmado que él es inocente, pero de todas formas él entregó la información a otros 3 generales. Listo, Roberto, pues muchas gracias. Yo creo que este es un tema de mucha relevancia aquí en Colombia y en cualquier parte. Hoy hay más de 100 conflictos en el mundo. Todos esos conflictos tienen este tipo de dificultades y las comunicaciones en todo proceso de paz son muy importantes, pero como aquí se dijo, muy difíciles de administrar. Y cada conflicto además tiene sus propias características, así como uno dice, no hay una fórmula mágica para negociar conflictos, tampoco hay una fórmula mágica para manejar las comunicaciones en el conflicto. Ya hay una diferencia esencial entre cómo se manejan las comunicaciones con un grupo que definitivamente sí quiere hacer la paz y con otro que quiere utilizar la paz a ver cómo le va. Claro, así es. Bueno, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, la investigación periodística de Larisa Pisano, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la realización audiovisual de José Molina y el apoyo de Andrés Pérez y Carlos Prieto, integrantes del equipo de la BAP. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.